Hablaba, bueno, así de un día del papá que vino un niño con su papá y le traía una cajita. Y bueno, en la cajita el papá pues la abre, es un regalito, y resulta que le da unos lentes y dice: unos lentes, hijo, pero yo no necesito lentes. Dice: ¿cómo no, papá? Muchas felicidades. Dice: nadie puede presumir como tú de tener un hijo como yo. A través de lo que está escrito en la Biblia, Dios se da a conocer y se revela a la humanidad con el amor de un verdadero Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. La salvación de Jesús al morir en esa cruz tenía como propósito quitar la barrera que nos separaba de Dios, reconciliarnos y unirnos al amor del Padre. Y el deseo de Dios y su voluntad al revelarse a la humanidad de esta manera es que veamos qué precioso es para Él ser unidos a Él de una manera íntima, personal, permanente y eterna. ¿Qué es lo que más puede hacer feliz a un papá en un día como hoy? ¿Qué es lo que más puede hacer feliz? Porque la paternidad es algo que viene de Dios, y Él nos dio la facultad de ser padres para que de alguna manera nos podamos dar cuenta de cómo es Él, de llegar a conocer el corazón de Dios como un padre. Por eso Jesús nos hizo participar de la naturaleza misma de Dios. En Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, ¿verdad, David? Le compartíamos a David hace unos días. Tuvimos el gusto de conocerlo a través de Rebe. Qué bueno que viniste, Rebe, para animarlo. Cuando alguien empieza en la vida cristiana es tan importante sentirse animado. Y David no había podido venir, lo esperamos el domingo pasado y le está yendo bien. Ahí tiene un nuevo empleo y me dijo: ahora sí voy a ir, pastor. Y bueno, pues le hablamos de esta palabra, ¿te acuerdas, David? Porque Dios nos hizo participar de su vida. Dice: tanto Dios. Esta es una de las declaraciones más famosas de la Biblia. Tú has visto seguramente estos cartelones en inglés: John 3:16, G16, ¿no? Sería. Y yo decía, cuando yo no conocía a Dios ni sabía de la Biblia, yo veía eso y decía: ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que hay personas que en los Juegos Olímpicos, en el Mundial de Fútbol, que en este Mundial que viene en Estados Unidos y México y Canadá, se vean, porque ahí hay muchos cristianos. Yo espero que saquen otra vez sus cartones que digan John 3:16, diciéndole al mundo: vean lo que la Biblia dice ahí. Y que el propósito era de parte de Dios hacernos suyos y darnos su propia vida, que nos da su naturaleza. Porque cuando le abrimos nuestro corazón y Él viene, Él nos da su propia vida. Él viene a vivir a través del Espíritu, porque la Biblia nos revela la verdadera creación de Dios, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es la parte del hombre donde podemos llegar a conocer a Dios. Pero mientras estuvimos separados, éramos como un foco fundido, apagado. Ahí estaba el foco, pero fundido. Pero cuando vino Jesús, encendió la luz en nosotros, y vino Él mismo. Lo que en realidad necesitamos nosotros es a Dios mismo. La Biblia dice que con Él, con Jesús, Él nos ha dado todas las cosas. Wow, todas las cosas. Y por eso a lo largo de la Biblia vemos la trascendencia que tiene la bendición de un padre, porque Dios nos está llevando a darnos cuenta qué bendición tenerle a Él como un padre. Efesios 1:3 dice: toda la alabanza sea para Dios, nuestro Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. La bendición de Dios se manifiesta cuando una persona abre su corazón, viene a nacer de nuevo
y es unida a Dios como un padre. Ya no es un Dios, ahora es padre, porque tú vienes a ser hijo. Salud, porque tienes la vida misma del Padre. Así que nuestra mayor alegría, lo que puede hacernos sentir completos y verdaderamente satisfechos, es tener la seguridad de que tenemos a Dios de vuelta con nosotros, que tenemos el amor de un Padre, wow, que nos ama tanto. Por eso cuando tú le adoras te conectas. Este tiempo para nuestros invitados de adoración es un tiempo de conexión, porque cuando tú lo expresas no solo con lo que cantas, sino con tu lenguaje corporal, y tú levantas tus manos. ¿Sabían que se ha descubierto que hay posturas de empoderamiento como esto, como la Wonder Woman que le llaman? Pero cuando levantamos nuestras manos, wow, esto es empoderarse. Fíjate, aún para nuestro bien lo hace. Hay personas que no entienden quién es Dios, no lo conocen, y creen que Dios no debería de ser adorado. ¿Por qué? ¿O por qué? ¿O qué? Porque es por nosotros. Cuando uno adora a Dios y al Padre, uno es, no Él. Él no necesita, Él es Dios, Él está completo. Entonces, ¿por qué quiere que le adores? Por ti. Porque cuando tú le adoras, te conectas y te sientes amado. Y contigo, wow, necesito sentirme amado. Y la respuesta es: cuando tú adoras, vas a sentir el amor de Dios. Solo tienes que buscar su presencia de esta manera. Entonces, el día de hoy yo quiero hablarte en esta manera. Quiero hablarte del poder del nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, hablamos de que a través de Jesús vino una unión ya no basada en las obras de la ley, en los 10 mandamientos, en la religiosidad. Es una unión basada en el sacrificio de Jesús. A través de su sacrificio ya nosotros fuimos juzgados a través de Él. Él fue juzgado en esa cruz y tuvo que morir para quedar separado del Padre, para que nosotros ya no estemos más separados, sino seamos unidos por toda la eternidad. Hoy se puede tener seguridad de vida eterna. No depende de lo que hagas o de lo que no hagas. Este poder del nuevo pacto, que consiste en que el sacrificio de Jesús nos ha unido, abre los ojos y hace arder el corazón. Y hoy queremos que tus ojos sean abiertos a esta nueva realidad, y tu corazón y tu fe sean sanados con el amor del Padre. Porque eso fue lo que sucedió en Emaús, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús vino a esos caminantes que no entendían qué había sucedido, porque Jesús había tenido que ser llevado a esa cruz de manera cruel y espantosa, tan humillado y sufrir tanto rechazo, si Él era el Rey, el Cristo, el Mesías. Eso significa en griego y en hebreo. Él era el Rey que Dios había anunciado por siglos a través de las profecías del Antiguo Testamento, que vendría para salvar a su pueblo. ¿Por qué había muerto de esa manera si Él era el Rey que vendría a salvarles? Y no habían entendido que primero Él tendría que venir como un siervo a sufrir para ser coronado finalmente por el Padre. Porque a través de ese sacrificio el Señor Jesús cambió la historia y el destino de la humanidad. Y así ha cambiado nuestra historia y nuestro destino para siempre. Estamos destinados a manifestar su grandeza, su gloria y su poder. Wow. Es verdad con ese chiste del hijo. No hay nada más que cause alegría al Padre que ver que sus hijos manifiesten su grandeza y su gloria. Eso quiere Él. Así que ¿estás listo para tener todo lo que te ha sido dado? Porque ese es el deseo del amor de Dios como un padre. Así que hoy el Señor te está llamando para entrar en una sanidad de tu fe. Le llamo sanar la fe en la paternidad de los hombres y después de las mujeres y de todos.
adultos y jóvenes, todos. Dios quiere que tú entres en esa sanidad de tu fe, que viene de la paternidad, de sentirse amado por Dios como un padre. Y dos, vamos a ir a el Señor desea que tú seas reconectado a la bendición, seas reconectado a su bendición. Entonces vamos a leer lo que nos dice la Escritura ahí en Santiago 1:16. Dice en esta versión: así que no se dejen engañar, mis amados. Dice, no se dejen engañar. ¿A qué se refiere? ¿De qué engaño? ¿De qué? No se dejen engañar. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de nosotros de parte de Dios. Todo lo que digan en contra de Dios, acusándolo y haciéndolo culpable de las tragedias que se viven en este mundo, de las tragedias personales que se viven, del dolor, la aflicción, la tristeza. Dice, no se engañen, eso no viene de Dios. No se engañen, Dios no es malo. No se engañen, Dios es bueno, muy bueno. Y dice, no se engañen, todo lo que es bueno y perfecto, di conmigo, todo. Di otra vez conmigo, todo. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su más valiosa posesión. De toda la creación. Para los que me siguen, vean la versión NTV, ahí lo encuentran, NTV, Nueva Traducción Viviente. Wow. Vamos a orar entonces. Ponte de pie una vez más, levanta tus manos conmigo para que Dios nos bendiga a través de esta palabra. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en este día te adoramos y te damos tantas gracias por tu amor tan grande. Muchas gracias porque ahora sabemos que de ti viene todo regalo perfecto, completo para nosotros. Todo el bien viene de ti, Señor, a nuestra vida. Muchas gracias porque declaras que somos tu posesión más preciosa en toda la creación. Así que hoy venimos, Señor, poniendo en ti toda nuestra atención para oír lo que tú estás hablando hoy a nuestro corazón a través de lo que está escrito en la Biblia. Hoy estamos expectantes, Señor, que tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual. Así que venimos hoy, Señor, dándote gracias por tu palabra, que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, de sanar nuestro corazón y de hacernos vivir tomando, recibiendo, adueñándonos y teniendo todo lo que nos pertenece y tú nos has dado. Muchas gracias. Levanta tu mano y di conmigo: en el nombre de Jesús, di, recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tú dices que puedo hacer. Está hecho, en el nombre de Jesús. Nuevamente dale un fuerte aplauso en adoración. Gracias, Padre. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Gracias por acompañarme de esta manera. Dios sabe que hace feliz a un papá. Dios sabe que hace feliz a un papá. Y la verdad es muy sencillo de saberlo. Pero Dios lo dice en su palabra, y es tener hijos. Si habláramos de un hombre de negocios, eso no sería lo que lo haría feliz. A un hombre de negocios, ¿qué le haría feliz? Tener mucho dinero, ¿no? Pero si se trata de un padre, lo que hace feliz a un padre es tener a sus hijos. Y lo siguiente que te dejé con la duda es tenerlo siempre con él. ¿Qué nos hace Erika y a mí tan felices? Siempre estar con nuestras hijas. ¿Saben que cada vez que hay una oportunidad de estar con ellas, nunca cancelamos
Para nosotros lo más padre, y ahora con nuestra hija Vania casada y ahora Charis que ya está comprometida para casarse con Alex, si algo disfrutamos tanto es estar con ellos. Ya no solo con ellas, ahora con ellos. Dios sabe lo que hace feliz a un padre. ¿Quieres escuchar lo que dice el libro de Proverbios? Esto es bueno saberlo, mamás, hijos, jóvenes, porque Dios sabe lo que hace feliz a un papá. Haber tenido hijos, como dice Proverbios 23-25, alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dice Dios que los hijos son la mayor alegría que una persona puede tener. Wow, está tremendo esto, ¿eh? Y lo siguiente es un hijo sabio. ¿Sabes qué hace feliz a un papá? Un hijo sabio. Un hijo que conoce a Dios. Un hijo que es espiritual. Un hijo sabio no es un profesionista, alguien que terminó la carrera. Eso no es un hijo sabio. Es un hijo técnicamente preparado para un negocio, para una profesión, pero eso no lo hace sabio. Por eso las universidades se disputan el liderazgo, diciendo que ofrecen liderazgo a los jóvenes, esta nueva generación, porque ya se dieron cuenta que las habilidades profesionales no hacen exitosa a una persona, sino su manera de vivir. Porque una profesión es una herramienta, y no todo el que tenga una herramienta tendrá éxito, ¿verdad, Moy? Que es ingeniero y él sabe lo que es tener herramientas, pero no por tener una herramienta, ya con eso tienes que ser diestro para usar una herramienta, ¿no? Díganme a mí, yo no sabía ni prender la estufa. Ahí estaba la estufa de esas de encendido electrónico, yo no sabía prenderla. Cuando viajamos a París hace muchos años, que Dios nos concedió ese anhelo de nuestro corazón, Erika y a mí, llegamos a una casa donde las cocinas eran así, yo nunca había visto. Tuve que llamar al vecino y le dije, por favor, ¿me puede ayudar usted? Por favor, Y yo dije, ay, por Dios, ¿cómo le voy a hacer? Es que así hablan en Francia, en París. Traté de hablar francés y fue y nos ayudó a encender la estufa. Tener una herramienta no hace que tú seas diestro. Un hijo sabio, y es un hijo que respeta y obedece a su papá. Y un hijo que respeta y obedece a su papá, obedece, no es opción. No es solo para los niños, también para los adultos. Efesios 6:1-3 es para todos, no importa qué edad tengas. Honra a tu padre y a tu madre. No dice hasta los 18 años. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Quizás haya hijos que están fracasando en la vida y no son felices porque no han sabido vivir sabiamente con sus padres. A veces esos hijos necesitan distancia para que vean, como decía mi padre, lo que es amar a Dios en tierra de indio. Que los indios pues no adoraban a Dios. Sí. Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Por ahí, porque voy a estar hablando de papá y mamá estas semanas. Así que hay también para las mamás. Aquí es donde las mamás se emocionan, aplauden, sacan cartulinas. Así es, pastor, dale con todo, ¿no? Mas el hombre necio menosprecia. Porque con el papá se puede encuadrar y con la mamá pueden abusar, ¿verdad? Si tú quieres que tu papá se enoje, trata mal a tu mamá. Proverbios 23:24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, mucho, y el que engendra sabio se gozará en él. Wow. Y el que engendra sabio, fíjate. Pero también nosotros como hijos fuimos enseñados en la casa de nuestros padres, y lo que después como adultos comenzamos a hacer es lo que vimos en la casa de nuestros padres. Así que sí, claro, la forma en que fuimos educados, disciplinados, y sobre todo si en tu casa conocían a Dios. Y luego
Dice Proverbios 29:3, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. El que ama la sabiduría, ¿de qué sabiduría está hablando aquí? Pues de la sabiduría de Dios. Está hablando de hijos, de niños que fueron enseñados, que conocieron a Dios por ellos mismos. Dice, cuando Dios habla del nuevo pacto, de esa nueva unión de la que yo hablaba, dice, y el menor y el mayor me conocerán, todos me conocerán, incluye a los niños. Desde niños. Así que aquí ha habido papás o mamás que fueron dedicados y buscaron que sus niños conocieran a Dios y hoy en día están lejos de Dios. No fue tu problema. El problema es que ese niño y esa niña también tomaron su decisión en la vida, han tomado su decisión. Pero si tú les hablaste de Dios, les enseñabas en la palabra, eso fue algo que tú sembraste en sus vidas y créeme que va a dar fruto finalmente. Y quiero aquí tomar un momento para hablar de esto en el libro de Proverbios, porque aquí ahora Dios nos dice lo que lastima a un papá y lo entristece. Y dice Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara. Cuidado, dice aquí, qué interesante que Dios nos habla de la paternidad y de cómo es tan importante la forma en que tratamos a nuestros padres. La forma en que los tratamos, si los honramos, los respetamos, si escuchamos su consejo, su dirección, si ellos son tan importantes que con eso sea suficiente. Yo me casé con Erika porque no cometí un error cuando quería casarme. Y por eso pude llegar a Erika, el amor de mi vida. ¿Por qué llegué a ella? Porque yo tuve la capacidad de oír a mi padre que me dijo, no estoy de acuerdo en que te cases con esa mujer. Si tú lo haces, yo te voy a respetar y te voy a apoyar, pero yo no estoy de acuerdo, no creo que sea la persona indicada para ti. Y era una mujer 10 años mayor que yo, o por lo menos, quizás más. Yo tuve la capacidad, yo estaba enamorado de ella y me quería casar con ella, y por oír a mi papá yo rompí con ella y me rompí el corazón y le rompí el corazón a esa mujer. Pero fui obediente a mi padre. Mi padre me salvó. Porque mi mamá me dijo, no hay problema. Ya ven las mamás cómo son. Siempre las mamás, por eso van a la mamá. Porque ahí hay, cuando jugábamos fútbol así decíamos, ahí está el pan. Un jugador malo siempre era el pan para el equipo rival, porque por ahí nos metíamos. Entonces ahí está el pan, la mamá, ahí está el pan. Ve con la mamá. Y más si están peleados, el hijo va a ir a la mamá porque va a buscar dónde su capricho y su berrinche pueden prosperar. Entonces, fíjate, ¿no? Qué tremendo. Dice Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre a su padre. Pesadumbre, wow, el hijo necio. ¿Qué es un necio? En el hebreo es muy fuerte, dice tonto. Pero ¿a qué se refiere con tonto? No es un insulto en hebreo. Aquí decimos necio, ellos dicen tonto. Para los judíos, un hijo tonto sería un hijo que solo confía en sí mismo, solo confía en su propia sabiduría y en lo que él cree. Eso es en la Biblia un hijo necio, que causa pesadumbre. Fíjate cómo para el papá o la mamá lo que causa alegría o dolor son los hijos. Desde luego los problemas económicos, ¿verdad? Es un fastidio. Pero si algo quieren que duela a un papá y una mamá, serían sus hijos. Que causan pesadumbre, que causan amargura, como dice aquí, que causan dolor, Proverbios 19:13, que causan tristeza, Proverbios 17:21, que no aceptan la reprensión ni el consejo, Proverbios 13:1, que menosprecian el consejo de su papá, Proverbios 15:5, y más si desde luego es un consejo basado en la palabra, no el consejo de cualquier papá, desde luego es el mejor. Pero si es un hombre sabio porque conoce a Dios y conoce la palabra, será un consejo wow, súper. Entonces, lo que causa dolor es el que escarnece a su padre. Ahí te lo dejo de tarea, que es escarnecer, para que tú lo veas. No lo digo solo por los jóvenes que hay aquí, lo digo por todos, que fuimos hijos y que como hijos
probablemente hemos tenido estos conflictos a lo largo de nuestra vida por la experiencia de paternidad que tuvimos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: a nadie llamen padre en la tierra, porque solo tienen un verdadero Padre en el cielo. O sea que la paternidad de Dios fue dada para que fuera solamente un anticipo de lo que podría ser conocerle a Él como un padre. Pero desde luego hay papás que han fallado. Y Dios también tiene para eso respuesta y sanidad. En un libro que el autor, un pastor, comenta de una experiencia que tuvieron en África cuando iban de misiones, y él creyó que la forma más impactante de hablarle a un joven africano sería hablarle del Padre, de Dios como un padre. Y le dijo: permíteme hablarte de Dios como un padre. Y el joven, que no quería escuchar, le dijo: si Dios es como un padre, no quiero saber nada de Él. Pero Dios tiene sanidad, porque desde luego no hay padres perfectos, pero Dios nos ha hecho perfectos para nuestros hijos. Somos los papás que ellos necesitaban en la vida. Y tú tienes que entender, si eres adulto, que el padre que tú tuviste era el padre perfecto que Dios tenía para ti. Y créeme que algo bueno también vas a tener de Él. Dios me llevó yo con mi padre tuve siempre una increíble relación. A pesar de que yo no conocía al Señor, siempre le tuve tanto cariño y lo respeté tanto. Mi padre falleció hace como más de 10 años. Y él era duro conmigo a veces. La verdad es que él me insultaba muchas veces. Yo nunca fui de malas palabras, ni las aprendí de mi padre, pero él me insultaba cuando yo no hacía algo bien. Él era muy perfeccionista, muy exigente. Y es el problema cuando tú eres perfeccionista y exigente, que estás poniendo por encima de las cosas o por encima de las personas las cosas que haces. Pero a pesar de eso, no fui lastimado como para vivir con amargura. Mi padre pudo haber provocado en mi amargura, pero yo creo que fue Dios que me dio la capacidad de amarlo y respetarlo y ver solo en él lo bueno. Y quizás cuando me escuches hablar de mi papá, pensarás que fue un padre perfecto y maravilloso, pero la verdad es que no fue perfecto. Pero Dios me dio la capacidad de verlo, toda la bendición que Él fue para mi vida. Abrió mis ojos el Señor para verlo. Así que quiero mostrarte ahora en Lucas 15 una de las historias más impresionantes de la Biblia, donde Dios nos muestra su corazón como un padre. Lucas capítulo 15 verso 11 dice: también dijo, Jesús está hablando aquí, enseñando a través de historias, que las personas descubran una realidad espiritual y principios y verdades espirituales. Y Jesús está contando esta historia y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba comer de la algarroba que se le daba a los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno, dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tú puedes ver aquí el poderoso efecto terapéutico del amor de Dios como un padre, como Él nos sana. Y este hijo menor que vemos aquí, fíjate qué tremendo, ¿no? Como Él decidió
alejarse de su padre, y como él pensó que por lo que él tenía, al recibir esta herencia, su herencia, reclamó su herencia, pensó que teniendo tanto dinero no necesitaría nunca más de su padre, y lo juntó todo, como diciendo, trató de tener todo el dinero que pudo de su herencia para ser independiente. Y luego se fue lo más lejos que pudo del padre, precisamente para vivir la vida que él quería. Y podemos sentirnos identificados con este hijo menor, porque este hijo representa precisamente la condición espiritual del hombre, que en la creación lo tenía todo. Y Dios creó un lugar maravilloso para vivir. Tú puedes vivirlo en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Léelo para que veas dónde comenzó todo. Porque este mundo en que vivimos es un mundo que es el resultado de haberse separado de Dios. Este mundo de aflicción y dolor, porque muchas personas acusan a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y por qué hay hambre? ¿Y por qué hay tanto dolor? Bueno, pues la Biblia lo dice. Porque el hombre se separó de Dios. Porque Dios le dio al hombre la facultad de elegir libremente. Y el hombre prefirió cerrar su oído a lo que Dios le había dicho y abrir su oído al engaño de una serpiente, que es el enemigo espiritual que odia a la humanidad. Y el mundo fue corrompido, arruinado, y el hombre mismo se arruinó a sí mismo. Entonces este hijo menor representa eso, cómo el hombre se aparta de Dios confiando en sí mismo, y hasta que llegó a la ruina. Y eso es lo que pasa en este mundo finalmente. Este es un mundo separado de Dios, que solo provoca aflicción, dolor y tristeza. Y dice la palabra entonces que este joven finalmente volvió en sí. Y esta expresión es una forma de referirse a arrepentirse. Arrepentirse en la Biblia es volver a Dios, volverse a Dios. Así es darle, así está, así dándole la espalda completamente. Y arrepentirse es volverse, dar un giro total y volverse. Y dice que volvió en sí. Entonces observa que este hijo se dio cuenta que había ofendido a su papá. En nuestra conciencia también sabemos que lo que hemos hecho ha ofendido a Dios o nos ha separado de Dios. Entonces, fíjate cómo para él era importante, o acabó dándose cuenta de lo grave de su comportamiento, de lo grave de lo que él había hecho. Y en realidad Jesús cuenta esta historia para ponernos a un joven que no había hecho de peor manera las cosas. Esa sería la manera en la cultura judía en que el comportamiento de mayor escándalo, de mayor vergüenza y ofensa de un joven: haber reclamado su herencia antes que su padre muriera y vivir como él lo hizo. Y entonces él regresa arrepentido, se vuelve totalmente. Pero ¿qué le dice a su papá? Le dice: ya no soy digno. Observa, en nuestra conciencia Dios quiere que sanemos de esta sensación. Muchas personas tienen una barrera con Dios porque en realidad se están diciendo a sí mismas lo que este joven se dijo. Es lo que nosotros nos decimos todo el tiempo, lo que causa trastornos emocionales. Por eso dice ahí Efesios 4, 31 y 32: quítense de vosotros toda ira, enojo, gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y dice, antes de eso, perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Ya. Entonces ahí podemos ver, este joven se dio cuenta que había cometido un grave error, se sentía indigno. Entonces él viene al padre y le dice: ya no soy digno, no quiero que me recibas como a tu hijo, me siento tan avergonzado, he actuado con tanta rebelión, he sido tan obstinado, otra vez necio,
solamente confiando en lo que yo creo, solo quiero ver la vida como a mí me parece, como a mí me conviene, y quiero que todos me apoyen en la forma en que yo veo las cosas. Eso es ser necio, obstinado. Y se sentía tan mal con él mismo, su conciencia. Cuando tenemos conflictos de conciencia, déjenme darles un consejo: la solución no es culpar a otros. Cuando hay problemas de conciencia en nuestras relaciones personales, comenzando con la paternidad, con el padre, eso es una oportunidad para que nosotros nos hagamos responsables de nuestra condición y nos arrepintamos y reconocer que yo fallé. Porque dice en otra parte de la escritura: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el enojo y la ira de ofensas personales, de heridas emocionales, pensamos que estamos en todo nuestro derecho porque hemos sufrido una injusticia. Y si lo pensamos bien, realmente piénsalo bien, yo te aseguro que en tu experiencia como en la mía, la mayoría de las situaciones por las que nos sentimos enojados, llenos de ira, de rencor, no es por injusticias. El conflicto en realidad normalmente no es por eso, porque cuando se trata de una injusticia, bueno, pues puede dar lugar a que alguien diga: estoy en todo mi derecho porque esto es una injusticia, ¿no? Si tú, por ejemplo, trabajas en un lugar y te despiden y no te dan finiquito y te despiden sin razón, eso es una injusticia. Si llegabas tarde todos los días, pues no sería una injusticia. Pero si tú fuiste alguien responsable, alguien dedicado, y te despiden de esa manera, pues eso es una injusticia. Pero si tú lo ves bien en nuestra experiencia personal, la mayoría de las situaciones no es por injusticia. Nuestro conflicto es porque estamos peleando, como dice Santiago, dice: ustedes hacen la guerra y se llenan de envidia y de codicia porque están peleando sus propios derechos. Y bueno, cuando se trata de una injusticia, Dios nos da la respuesta a eso. Y dice que la forma en que tú y yo podemos quitar la ira, el enojo y la amargura es no hablando con quien más confianza le tenemos, no es decir a todo el mundo lo que me hicieron. Eso no es lo que trae sanidad, sino el Señor dice que perdonemos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Eso es lo que trae sanidad y paz. Pero claro, necesitamos entender que es perdonar, porque la gente puede decir: yo ya perdoné, pero no entender que es perdonar para Dios. Entonces, por eso nosotros aquí ofrecemos un programa de sanidad emocional para enseñar a las personas a sanar y entender que el perdón no es para beneficiar, no es para pasar por alto una injusticia, es para resolver el conflicto de una manera emocionalmente saludable. ¿Okay? Piénsalo bien y verás que la mayoría de las veces no es por injusticias que tú estás mal en tu conciencia, pero eso te da la oportunidad de ver tú en qué forma has sido responsable. Y dice la palabra que si confesamos a Él, a Dios, como un padre, nuestros errores, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice Romanos 12, 22 al 24: no sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y perdonar es la manera de derrotar la maldad de otros. Y cuando nosotros actuamos sabiamente con los conflictos emocionales y perdonamos, dice la palabra que se suelta una manifestación de la presencia de Dios. Dice que vienen ascuas de fuego. La presencia de Dios viene como un fuego que abre los ojos y hace que las personas, dice en otra versión, se llenen de vergüenza. O sea que hay personas que cuando les da vergüenza se ponen rojas, y seguramente es porque el flujo sanguíneo se va a la cara. Y eso quiere decir el Señor que cuando Él abre los ojos a los que han sido malos, tú acabas venciendo el mal, porque Dios lo que hace para vencer el mal es dejar que los que hicieron daño dejen de hacer daño y se arrepientan de eso y sean tus amigos.
eran tus enemigos y se vuelven tus amigos. Así que vemos que entonces el hijo viene y él necesita ser sanado en su conciencia. Y vemos el amor de Dios con un efecto sanador. Y dice, y después de que dice su hijo, da la orden y le dice: traigan el mejor vestido y vistan a mi hijo y pongan anillo en su mano y calzado en sus pies. Él venía de cuidar cerdos. Imagínate. Dice que el padre, al verle venir a lo lejos, corrió hasta él, lo abrazó y lo besó. Y esto nos habla de cómo en Cristo Jesús ya hemos sido perdonados, y que hayamos hecho o hagamos que ofenda a Dios ya ha sido resuelto por Dios a través del sacrificio de Jesús. Y el Padre, cuando nos volvemos a Él y reconocemos, Él nos perdona porque ya se pagó por eso. A través de Jesús, de su salvación, ya se pagó. Dios no perdona porque es Dios, Él perdona porque se hizo justicia. Y el daño que alguien nos hizo ya fue castigado en esa cruz. En realidad, cuando nosotros estamos con rencor y con amargura en el corazón en contra de alguien, lo que no estamos viendo es que eso ya se juzgó en la cruz. No tiene otra manera o más que hacer para resolver esta situación. Lo que hizo fue llevar a su hijo a la cruz y llevar ahí con él todo la manera en que nuestros padres nos fallaron. La manera en que nuestros padres nos fallaron. Cualquier cosa que haya causado pueda causar en el futuro a tu vida de parte de tu papá, de parte de tu padre, ya fue juzgado, ya fue castigado, ya Dios no tiene nada que hacer al respecto, porque ya lo hizo y ya hizo la solución, la única solución para esa situación. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Si juzgo ahí eso que me ha causado tanto daño, ¿qué va a pasar ahora conmigo? Lo que tengo que hacer es hacerlo valer, hacerlo realidad en mi vida. Entonces, si eso ya se juzgó, yo entonces por tanto puedo perdonar. Porque cuando yo perdono, eso que estaba en mi corazón, que me lastimó, que me hirió, ahora va a la cruz del Calvario y ahí ha sido juzgado. Por eso Jesús enseñó y dijo en Lucas 11, dice: cuando ustedes oren, oren así. Y dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces ahí está diciendo que Jesús dice que para que nosotros seamos perdonados de nuestras deudas es necesario perdonar a los que nos deben, porque en esa cruz ya se pagó. Y si tú te rehusas a perdonar, tú estás diciendo que lo que Dios hizo no te parece suficiente. Lo que Dios hizo al poner a Jesús en esa cruz por todo lo que ha sucedido en nuestra vida, el daño emocional o las ofensas que alguien hizo, es como si dijéramos: eso no me sirve de nada. Y eso es ser orgulloso y arrogante, porque estamos deseando la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Muy bien, pues les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar por esta palabra para sanar nuestra fe, porque nuestra fe necesita ser sanada de la manera en que nuestra vida en la familia, nuestra experiencia con nuestros padres nos ha lastimado o ofendido. Porque ahí es donde, en casa, en familia, nosotros podemos tomar una identidad. Es ahí donde se define quién yo soy en la vida. Por esa razón es que la familia está bajo ataque, y es la manera a través de la cual la maldad que hay en este mundo puede prosperar en la vida de alguien. Por lo que sucedió en casa, por lo que sucedió con el papá o con la mamá. Así que Dios nos llama a sanar nuestra fe, porque
Cuando Jesús dice o habla de la fe que mueve montañas, Él dice que si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, le hablarías a ese monte y se quitaría si tú lo ordenas. Pero dice, y perdonen. Y cuando oren, perdonen. Si no, mi Padre no les perdonará a ustedes sus pecados.